Hola, bienvenidos a Cuentos para Dormir. El cuento de esta noche es Los Carpinchos de Nordelta, la ciudad que volvió a la naturaleza. Hace mucho tiempo, antes de que existieran las casas y las piscinas, el río Paraná era como el corazón de Buenos Aires, fluía lentamente hacia el sur, llevando agua dulce desde Brasil. Trayendo vida a cada rincón, en sus orillas crecían árboles altísimos, sus raíces hundidas en el barro oscuro y húmedo, y en ese barro, bajo la sombra verde, vivían millones de criaturas pequeñas y grandes. Entre ellas los carpinchos, animales extraños del tamaño de un perro grande, pero gentiles como el viento, tenían pelaje gris-marrón, orejas pequeñas y dientes que nunca dejaban de crecer. Comían plantas acuáticas, nadaban sin prisa y dormían bajo el sol con los ojos entreabiertos. El río era su casa, el humedal era su reino, y nadie les decía que algún día todo cambiaría. En el año 1999 llegaron máquinas enormes al norte de Buenos Aires. Eran amarillas, ruidosas, y sus dientes de metal devoraban la tierra como si fuera pan. Los carpinchos sintieron el estruendo desde lejos. Primero fue un zumbido, luego un rugido. Los árboles que habían crecido durante 100 años cayeron en un solo día. El barro que olía a vida se convirtió en polvo gris que se llevaba el viento. Un carpincho joven, al que llamaremos Río porque nació cerca de la orilla, estaba comiendo plantas acuáticas cuando escuchó el primer crujido. Levantó la cabeza. Su madre estaba a su lado, en el agua, masticando lentamente. «Algo malo viene», susurró ella. «Tenemos que movernos». ¿Pero hacia dónde? El humedal era su mundo entero. No sabían que existía nada más allá. Miles de carpinchos comenzaron a caminar, cruzaban ríos, saltaban entre las plantas, buscaban un lugar seguro, pero las máquinas los perseguían y pronto el verde desapareció. Donde antes había humedal, ahora había casas blancas con techos rojos. Piscinas azul celeste reflejaban el sol como espejos mágicos. Canchas de tenis, verdes y perfectas, esperaban a jugadores que jamás llegaban. Esa ciudad se llamaba Nordelta. Era una fortaleza para personas ricas. Tenía muros altos, guardias en las puertas y un letrero que decía: «Exclusivamente para residentes». Los carpinchos que lograron escapar se escondieron en los bordes del río que quedaba río. El joven carpincho encontró a su madre en una pequeña laguna rodeada de maleza. Ella estaba delgada, cansada. Sus ojos ya no brillaban como antes. «¿Cuánto tiempo viviremos aquí?», preguntó Río. Su madre no respondió, solo lo abrazó con su cabeza grande y gentil. Los años pasaron. 20 años. 30 años los carpinchos aprendieron a vivir en los márgenes. Invisibles, olvidados, los niños de Nordelta jugaban en sus piscinas sin saber que sus casas estaban construidas sobre la tumba de un mundo. En el año 2020, algo extraño sucedió en el mundo. Un virus invisible hizo que todas las personas se quedaran en sus casas. Las puertas de Nordelta se cerraron. Los guardias se fueron a casa. Las calles estaban vacías. Las piscinas, sin nadie que las usara. El silencio era tan profundo que parecía que la ciudad se había dormido para siempre. Río, ahora anciano, estaba descansando en su pequeña laguna cuando escuchó algo. Primero fue un silbido suave, luego voces de otros carpinchos. «El miedo se ha ido», dijo una voz joven. «¿Podemos salir?». Y así, lentamente, los carpinchos comenzaron a regresar. Primero 1, luego 5, luego 30, cruzaban las calles vacías de Nordelta sin prisa, como si estuvieran en un sueño. Sus patas mojadas dejaban huellas en el asfalto limpio. Se metían en las piscinas, que ahora eran como lagos privados para ellos. Comían las plantas de los jardines cuidados. Se tumbaban al sol en las terrazas. Era como si la naturaleza hubiera recuperado lo que le habían quitado. Los científicos notaron algo sorprendente. La población de carpinchos creció un 16% en solo un año. 16%.
Eso significa que donde antes había 10 carpinchos, ahora había casi 12. Pequeño número para los humanos, pero enorme para los animales que habían sido olvidados. Río vio a sus nietos y bisnietos explorar las piscinas de Nordelta. Vio a una cría pequeña nadar en la piscina de una casa vacía, sus ojos brillantes de alegría. «Mira, abuela», escuchó que decía. «El agua es perfecta». Las madres carpinchos enseñaban a sus hijos dónde encontrar comida. Les mostraban cómo cruzar las calles con cuidado, cómo esconderse si llegaban los humanos. Lentamente, sin que nadie lo planeara, Nordelta se convirtió en algo nuevo. Seguía siendo una ciudad, pero también volvía a ser un hogar para la naturaleza. Cuando los humanos finalmente regresaron a sus casas, encontraron carpinchos en sus jardines. Algunos se asustaban, otros sonreían. «Son hermosos», dijo una niña pequeña a su padre. «¿Por qué están aquí?» «Porque», respondió el padre mirando a los carpinchos con respeto, «esta era su casa primera». Río envejeció en paz, viendo cómo su gente reconstruía lo que creía perdido. No recuperaron el humedal entero. Eso tomaría 100 años más, pero recuperaron algo más importante: la posibilidad de vivir juntos, humanos y animales. En el mismo lugar, los carpinchos de Nordelta se convirtieron en una historia que los padres contaban a sus hijos. «Esos animales gigantes que ves en el parque», decían, «vivieron aquí antes que nosotros». ¿Y dónde vivían?, preguntaban los niños. «En el río, en el humedal, en libertad». Hoy, si visitas Buenos Aires y conduces hacia el norte, hacia Nordelta, puedes verlos. Están en las orillas de los ríos que quedan, en las lagunas protegidas, en los rincones donde el verde aún crece. Son grandes, tranquilos y comen lentamente, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, porque ahora finalmente lo tienen, y cada carpincho que ves es un descendiente de aquellos que nunca olvidaron su hogar, que nunca dejaron de esperar, que regresaron cuando el mundo se quedó en... Ahora, mientras el cielo de Buenos Aires se vuelve azul oscuro y las primeras estrellas aparecen, los carpinchos se preparan para dormir, se acurrucan en el agua tibia, sus grandes cuerpos relajados, sus ojos cerrándose lentamente. En Nordelta, en el río Paraná, en los humedales que aún respiran, la naturaleza se duerme en paz. Y así, Buenos Aires también, despacito, despacito, se quedó dormida. Buenas noches.